yours. Y que tenemos que vivir nuestras vidas adorando al Señor. So therefore, we got to be living our life worshiping the Lord. Amada iglesia, le damos un gran saludo. Beloved church, we give you a great welcome. Estamos felices de estar una vez más con cada uno de ustedes. We're super happy to be here one more time with each and every one of you. Quiero dar un saludo a los que nos siguen en las redes. I want to say hi to those who follow us on the social media. Nos encontramos en el 8839CR44. We find ourselves in 8839 CR44. Si no tienes una iglesia If you don't have a church donde venir a adorar al Señor where you want to worship the Lord y venir a escuchar la palabra poderosa de Dios, and to hear the powerful word of God, te invitamos a que te unas a tu nueva casa, we invite you to come to your new house con tu nueva familia, with your new family, casa de esperanza, House of Hope, un lugar donde Dios a transforma. place where God transforms here in Leesburg. Aleluya. ¿Cuántos le dan la Hallelujah. gloria a Dios? How many of you give glory to God? Amados hermanos, gracias Thank you una vez más one more time por venir a acompañarme, to come and accompany a me, mí, a la pastora, us, a venir a adorar a nuestro Señor to Jesucristo. come and worship our Lord Jesus Christ. En la tarde de hoy This queremos afternoon, comenzar I want to start. una nueva serie I want to start a new series. que hemos titulado Por uno más. We have titled For One More. Por uno más. For one more. Diga conmigo, por uno más. Say with me, for one more. Ahora, para poder ir por uno más, Now, for us to go for one more, tenemos que enfocarnos en la misión. we got to focus on the mission. Tenemos que saber cuál es la visión y cuál es la misión de Dios. We got to know what the vision and the mission of God is. Por eso te quiero invitar al libro de Ezequiel, capítulo 33, That's why I want you to accompany me in Ezekiel 33, los versos del 1 al 11. verses 1 through 11. Solamente en inglés en la pantalla. Así que los que estén en inglés me siguen en la pantalla Those of you who only know English, follow us on the screen. y los que en español And for those who are in Spanish, me siguen en la palabra de Dios, en la Biblia. you're going to follow me in the Bible and through His words. Por uno más. For one more. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The Word of God says, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada, hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mí, de mi parte. El versículo 8 dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El verso 10 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Esto es palabra de Dios. Espíritu Santo, venimos delante de tu Holy presencia. Spirit, we come before your presence. Clamamos a ti. We cry out to you. Te pedimos que seas tú obrando en esta hora. We ask that you be working in this Que time, mientras tu palabra sea predicada, that while your word is preached, seas tú it dándonos espíritu de it be revelación you giving us spirit of revelation y de conocimiento de tu Hijo Jesús. and of knowledge of your Son Jesus. Circuncida nuestros oídos espirituales. Circumcise our spiritual ears Permite que podamos escuchar and allow that we are able to hear lo que tú nos quieres decir en esta tarde. what you want to tell us this Te afternoon. lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the mighty name of Jesus. Amén, amén. y Amen, amén. amen. Al leer esta escritura me doy cuenta una vez más When I read scripture, I notice one more time que Dios siempre busca el bien de la humanidad. that God is always seeking the good for humanity. Esta escritura nos muestra que Dios Padre sigue comprometido con su visión. This scripture shows us that God the Father is committed to his vision Restaurar su relación con la humanidad to restore the relationship with humanity y establecer su reino aquí en la tierra. and to establish his kingdom here on earth. Me llama la atención que desde el Antiguo Testamento It calls my attention that from the Old Testament, Él siempre ha querido restaurar su relación con la humanidad, he has always wanted to restore his relationship with humanity, utilizándonos a nosotros mismos los humanos. using ourselves, humanity. Él quiere llevarnos al diseño original, He wants to take us to the original design, pero nos dio una responsabilidad a la humanidad but he gave us a responsibility, us the humans, para que esa visión que Él tiene pueda ser restaurada. so that that vision that he has, it could be restored. Desde el principio en el Génesis, From the beginning in Genesis, Dios creó al hombre para tener una comunión con Él. God created man so he can have communion with Es him. decir, una común unión con Él. It's to say a common union with him. Sin embargo, esa relación se rompió por causa de la desobediencia del hombre. However, that relationship broke because of the disobedience of humanity. Algo que me llama la atención es que a pesar de lo sucedido, Something that calls my attention that even despite of what happened, Dios Padre nunca abandona su visión. God the Father never abandons his vision. Que el hombre vuelva a Él. That man come back to him. Que el hombre sea transformado y viva en su presencia. That man be transformed and live in his presence. Nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. We were created to live in the presence of God, Para vivir en una comunión activa cada día, so that we can live in active communion daily, cada hora, cada segundo. every hour and every second. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. We should be guided by the Holy Spirit of God. Esto se hace evidente en las palabras declaradas por Jesús. This is it is shown to be evident in Jesus' words Cuando dijo, venga tu reino, when he said, "Thy kingdom come, hágase tu voluntad, let be your will, como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven." Es un reino que tiene que ser establecido. It's a kingdom that has to be established. La visión de Dios es una humanidad redimida. God's vision is a redeemed kingdom Es corazones transformados. or transformed hearts. Es una creación restaurada y llena de su gloria. Is a restored creation and filled of his glory. Donde quiera que hay un hijo de Dios, Wherever there's a child of God, está la representación de la gloria de Dios. there's a representation of the glory of God. Somos portadores de su espíritu. We are carriers of his spirit. Ahora, permíteme comenzar compartiendo una historia. Now, allow me to start sharing a story. Se cuenta de una niña de 3 años It is told of a 3-year-old que una tarde de invierno se alejó de su casa y se perdió mientras su madre hacía los quehaceres del hogar. A 3-year-old was got lost while her mother was doing the labors of the house. La familia vivía en Canadá, donde el invierno es muy rudo. The family lived in Canada,
where the winter afternoon was cold. Su casa estaba situada cerca de un bosque. Her house was situated near a forest Donde habitaban lobos que en ese tiempo se reunían en bandadas y atacaban la humanidad. where wolves lived at that time and gathered in packs and attacked humanity. Cuando la mamá se da cuenta que su hija está perdida When the mom notices that her daughter was lost, y logra visualizar el riesgo que corría tanto por el clima como por los lobos, and she was able to visualize that she was the little girl was gonna face weathers and wolves. llama a su esposo, quien a su tiempo llamó a la policía montada de esa ciudad. She calls her husband, who then he calls the police that was in that city. Y en poco tiempo reunieron a todos los vecinos And in a short time, they gathered the entire neighborhood para ayudar en la búsqueda de la niña. to be able to help with finding this little girl. Para hacerte el cuento largo corto, To make long story short, encontraron a la niña justamente cuando los lobos se disponían a atacarla. they found the little girl right when the wolves were going to attack her. Ahora bien, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Now, what's the moral story of the moral of the story? Si una niña extraviada mueve la compasión de tantos, If a little girl moves the compassion of many, ¿qué no deberíamos de hacer nosotros los hijos de Dios? how much more should we, the children of God, do Por salvar el alma de aquel que está perdido en el pecado. to save a soul that is lost in sin? Cuando yo observo la vida de Jesús, When I observe the life of Jesus, cuando Él comienza su ministerio, when he starts his ministry, Él nos comienza a mostrar la misión de la iglesia. he starts to show us the mission of the church. Se me hace curioso que luego de Jesús haber sido bautizado It is curious that when Jesus was y baptized ser investido del Espíritu Santo, and he was dressed of the Holy Spirit, Jesús comienza a revelarnos la misión de la iglesia, he starts to reveal us the mission of the church, a mostrarnos cómo debemos de caminar to show us how we should start walking para poder lograr cumplir con la misión. so that we could be able to fulfill the mission. Cuando Jesús comenzó su ministerio, When Jesus started his ministry, dice la palabra que comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento. the word says that he started to preach the word of repentance. Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Matthew 4:17 says, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Luego de eso sale a pasear por el mar de Galilea y vio dos hermanos. After that, he went out and walked of the Sea of Galilee and saw two brothers. Uno de ellos llamado Simón Pedro y el otro Andrés, su hermano. One of them called Simon Peter and the other one his brother Andrew. Dice la palabra que ellos echaban las redes para pescar. The word says that they would throw the net to fish. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con ellos, But however, when Jesus finds himself with las them, palabras que le dijo: the words that he said to them, pues venid en pos de mí y os haré pescadores de he hombres. said, come to me, I will make you fishers of men. Dijo, no fueron las palabras: te haré un pintor, He didn't say, I'm going to make you a painter, te haré un doctor, I'll make you a te doctor, haré un ingeniero. I'll make you an No hay engineer. nada de malo en eso. There's nothing wrong with that. Pero cuando Jesús vino a la tierra But when Jesus came on earth para cumplir con la misión, to fulfill his mission, las palabras que salieron de sus labios the words that came out of his mouth fue: venir en pos de mí was, come to me, y os haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of men. Me llama la atención que el primer ministerio que Jesús les ofrece It calls my attention that the first ministry that Jesus offers them es ser pescadores de hombres. is to be fishers of men. Jesús comienza ofreciendo a sus seguidores Jesus starts to offer his followers un propósito de vida, a purpose in life, un propósito de vida, a purpose in life. ser pescadores de hombres. He said, be fishers of men. Esto me dice que cada seguidor de Jesús debería convertirse
en un pescador de hombres. This tells me that every follower of Jesus Christ should become fisher of men. Si somos realistas, son pocas las personas que están sumergidas en el pecado, que vienen a la iglesia por su propia iniciativa. This teaches me or shows me that it is very little those who know that they're in sin and that they come to the church A no ser with their own initiative, A no ser que el Espíritu Santo unless the Holy Spirit tenga un trato especial con esa persona. has a special treatment with that person. Hay personas que son como Tomás, There's people like Thomas, que por más que le prediquemos, ellos no creen. that it don't matter how much we preach to them, they will not believe. Tiene que el Espíritu Santo tratar de una manera diferente con esas personas. The Holy Spirit has to have a special treatment with those people so that they can believe. En ocasiones se les revela a través de un sueño, In occasions, it is he reveals himself through dreams. en otras a través de una canción, como a nuestra amada pastora. Some is like through a song, like me. El Espíritu Santo hace de diferentes maneras. The Holy Spirit does in different ways. Por lo que si queremos alcanzarlos As if we want to reach them con el mensaje del Evangelio, with the message of the gospel, amados hermanos, beloved brethren, nosotros debemos de buscarlos. we should go and find them. Venid en pos de mí Come and follow me, y os haré pescadores de hombres. and I will make you fisher of men. La pregunta que yo me hago es, The question that I should ask, ¿estoy Myself cumpliendo is- con esta responsabilidad? am I fulfilling with this responsibility? Yo acostumbro a hacerme muchas preguntas I accustom to ask myself a lot of questions. y una de las que me hago es, ¿estoy cumpliendo con esta responsabilidad que Dios me ha dado? And one of the questions that I ask myself is, am I fulfilling this for the Lord? Amada iglesia, la mejor forma de demostrar que realmente somos seguidores de Jesús es demostrando interés por los que se pierden. Beloved brethren, the way we show that we are followers of Jesus is by showing that we have interest in those who are lost. Mostramos que somos seguidores de Jesús como cuando compartimos el mensaje del Evangelio. We show that we are followers of Jesus when we share the message of the gospel. Como cuando somos capaces de hablarles de Jesús a otra persona. When we are able to speak to Jesus to someone else. Cuando somos capaces de testificar de cuán grande es el amor de Dios por la humanidad. When we are able to testify how great God is to humanity. Cuando somos capaces de ir por uno más. When we are able to go for one more. Diga conmigo, por uno más. Say with me, for one more. Por uno más. For one more. Si nosotros nos enfocamos If we focus en la misión in the mission y nos proponemos ir por uno más, and we go for one more, el reino de los cielos va a ir en avance. the kingdom of heaven will go in advancing. Personas van a ser transformadas. People will be transformed, Por consiguiente, una familia va a ser transformada. which a family will be Una transformed. comunidad va a ser A transformada. community will be transformed. Una ciudad va a ser A transformada. city will be Y transformed. una nación va a ser transformada. And a nation will be transformed. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Because that's what the Spirit of God does. El Espíritu de Dios viene a tu vida The Spirit of God comes to your life para transformarte, to transform you, para cambiar tu manera de pensar, to change your way of para que thinking, puedas renovar tu mente. so that you can renew your mind. No es hasta que podamos lograr renovar nuestra mente It's not until we are able to renew our que no minds vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar. that we won't be able to change our way of thinking. Esta palabra This word es bendita is holy. y Jesús dice que es espíritu y es vida. And Jesus says that it's spirit and life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por uno más. For one more. Amada iglesia, Jesús no solo nos llamó, Beloved church, Jesus did not only call us, sino que también nos dijo cuál iba a ser nuestra tarea. but he also told us what our task was going to be. En una ocasión, el príncipe de la predicación, In an occasion, the prince of the preaching, Charles Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, expresó que él quisiera emplear
todo su tiempo y energía ganando almas para el Señor. He expressed that he would like to use all his time and energy winning souls for the Lord. Continuó diciendo, preferiría llevar un alma al conocimiento de Dios que tratar de descubrir todos los misterios de la palabra. He went on to say, we would prefer to lead a soul to the knowledge of God than to try to discover all the mysteries of the Word. Esta expresión nos muestra por qué le llamaban el príncipe de la predicación. This expression shows us why he was called the Prince of Preaching. Él estaba enfocado en el mandato de Dios, He was focused on the mandate of God, en la misión de la iglesia. in the mission of the church. Su enfoque era la salvación de las almas. His focus was the salvation of the soul. A él le fue revelado lo que quiere decir, It was revealed to him what it meant to say, que los campos ya están blancos para la siega. that the fields are already white for the harvest. Amada iglesia, enfoquémonos en lo que nuestro Señor y Salvador nos llamó a hacer. Beloved brothers, let's focus on what the Lord Jesus Christ has called us to do. Pescadores de hombres. Fisher of men. Los campos ya están blancos para la siega. The fields are white for the harvest. Ayer hablaba con un gran amigo mío Yesterday I was speaking to a great friend of y mine, me sorprendió lo que me dijo. and it surprised me what he said to me. Me dijo, Rubén, quiero que sepas He said, Reuben, I want you to know que no solo se predica los domingos. that we don't only preach on Sunday. Hoy sábado he escuchado de ti Today, Saturday, I have heard from you uno de tus mejores mensajes. one of your best messages. Y es curioso And it was curious. que no me has hablado ni de Efesios ni de Gálatas. You didn't speak to me about Ephesians or Galatians. Solo me has hablado de cómo Dios se manifestó en tu vida en el día de hoy. You only spoke to me about how God manifested in today. En nuestra casa se nos dañó la secadora In our house, our dryer got broke. por la providencia de Dios. By God's providence, Conseguimos una secadora. we found a dryer. Me dispongo a buscarla I am willing to go get it. y de camino a la guagua se me daña la batería y el alternador. And while I was on my way to try to get the dryer, the alternator of my car and the battery died on me. Por la misericordia de Dios pude llegar al lugar a donde iba By God's mercy, I was able to make it to the place where I was going. y no hice nada más que llegar y apagar la guagua y murió. As soon as I got there and I turned off the van, it died right there. Pues, chequeamos la batería, So we checked the battery. fuimos a Walmart, We went to Walmart. adquirimos una batería, We acquired a battery. prendo, monto la secadora, We turned it on. We put the dryer. llego a mi casa, I get to my house. pero antes de llegar a casa voy al taller porque veo que la luz de la batería no se apaga. Before I get to my house, I go to the shop and I see because the light is not turning off. Voy a un taller de un amigo, I go to a workshop Y me of my dice- friend of mine, el alternador te va a dejar a pie. and he said the alternator is gonna leave you stranded. No tengo el dinero para comprar el alternador. I said I don't have the money to buy the alternator. Arranco para mi casa. I go to my house. Cuando llego a mi casa When ya I- la guagua no estaba funcionando. When I get to my house, the car died. Llamo a un amigo, I called another friend. al del taller, Oh, I called the guy of the workshop, y él me dice que me va a conseguir el alternador. and he says I'm gonna go ahead and get you the alternator. Llamo a un muchacho que yo le había hecho un trabajo, I called the guy that I had done a work for him, y él me envía el dinero. and para el he alternador. sends me the money for the Yo le alternator. cuento esa historia a mi gran amigo. I tell this story to a great friend of mine. Le cuento cómo Dios se ha glorificado en mi vida en ese día. I tell him how God is glorifying himself in my life that day. Y eso es lo importante de tener la actitud correcta ante las circunstancias de la vida. And that's why it's important to have the great attitude before the circumstances Porque in life. yo pude haber decidido enojarme, I would have decided to get mad. pero en todo esto decidí confiar que Dios tiene control de todas las cosas. But in all of this, I decided to trust that God had control Para over hacerte el everything. cuento largo, To make long story short, tengo secadora, I have a dryer. tengo batería nueva, I got a new battery. alternador I nuevo, have a new alternative para la gloria de for Dios. God's glory.
Cuando le pregunto al que me instala el alternador cuánto le debo, When I ask the guy who installs the alternator, I ask him, how much do I owe you? no tienes que darme nada. He says, you don't have to give me anything. Esas son las cosas que el Señor hace. And those are the things that God does. No termina con eso, amados It hermanos. doesn't end there. Cuando nosotros amamos a Dios, When we love God, Dios siempre se mueve a nuestro favor. God always moves on our behalf. El milagro no fue solo lo que yo compartí con nuestro hermano. The miracle wasn't only what I shared with our brethren. No fue solo lo que yo hablé con mi gran amigo. It wasn't just what I spoke with my great El friend. milagro más grande en todo esto The es biggest miracle among all of this is que mi amigo se había dispuesto a freírse una chuleta. that my friend was willing to fry some pork chops. En el proceso se queda dormido. In the process, he falls asleep. Las chuletas habían comenzado a quemarse y ya la casa se estaba llenando de humo. The pork chops were burning and the house was already filling with fire. Pero cuando amamos a Dios, But when we love God, Dios hace que la gente te llame. God does that people call you. En esa fue la ocasión que yo lo llamo And that was the occasion that I y called él him. se despierta And he wakes up. y lo libró de que se le quemara la casa. And it freed him from his house burned down. Aleluya. Hallelujah. Amados hermanos, te digo todo esto I tell you all this, beloved brethren, porque no quiero, amada iglesia, because I don't want, beloved church, que te dejes engañar. that you be deceived. Para nosotros ir por uno más, For us to go for one more, no tenemos que tener un bachillerato we don't have to have a bachelor y mucho Degree. menos un doctorado. and much more a doctorate. Si lo tienes, yo bendigo tu vida. If you have it, I bless your life. Si hay algo que tenemos que hacer los hijos de Dios es prepararnos y educarnos. If something that we, the children of God, we have to do is prepare ourselves and educate ourselves. Pero no podemos permitir But we should not allow que la preparación que tengamos that the preparation that we have, nos prive de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. it stops us from doing what God called us to do. Lo que sí es imprescindible What is truly in present, I don't know how to say that word, es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. is to obey the Lord Jesus Christ, Mostrar el amor que tenemos por Él. to show the love that we have for Him, Caminar en su palabra. is to walk in His word. Miren lo que dice Juan 14, del 23 al 24. Look what John 14:23 and 24 says. Respondió Jesús y dijo: Jesus responded and said, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Amados, todo conocimiento y bendición que adquirimos nos demanda una responsabilidad. Beloved brethren, all knowledge and blessing that we acquire demands responsibility from us. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Today, God is speaking to Y our estamos lives, adquiriendo un conocimiento de su palabra. and we are acquiring a knowledge of His word. Pero todo conocimiento que adquirimos de parte de Dios But all knowledge that we acquire from God, nos demanda una responsabilidad. it demands a Si responsibility. queremos ser una iglesia relevante en la ciudad de Leesburg If we want to be a relevant church here in the city of Leesburg, y ser efectivos en la tarea que nuestro Señor nos ha encomendado, and to be effective in the task that God has commanded us, debemos de estudiar y obedecer lo que Jesús nos dice en su palabra. we should study and learn what Jesus said in His word. Más que estudiar toda la Biblia, More than studying the entire Bible, debemos de enfocar lo que Jesús dice en su palabra. we should be more focused on what Jesus said in His word. ¿Qué fue los mandamientos que Él nos dio? What was the commandments that He gave us? Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre Jesus became man to show us the Father y para enseñarnos lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de una persona and to teach us what the Holy Spirit can do through a person
que decide ser guiada por Él. that decides to be guided by him. Es decir, una persona que está dispuesta a guardar la palabra de Dios. It's to say a person who is willing to keep the word of God. Sin embargo, Jesús sabía However, Jesus knew que nosotros no lo podríamos lograr solo. that we weren't going to be able to do it on our own, Por lo que les promete a sus discípulos al Espíritu Santo. which is why he promises to people the Holy Spirit. Le hace la promesa del Espíritu Santo. He promises us the Holy Spirit. Juan 14, 15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. John 14:15-16 says, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Amados hermanos, Beloved brethren, Jesús no nos deja huérfanos para trabajar la misión. Jesus does not leave us orphaned to carry out our mission. Él nos envió al Espíritu Santo He sent the Holy Spirit como nuestro paracleto. as our paraclete, Una persona que camina lado a lado a person who walks with you side by side para ayudarnos a hacer la obra del Señor. to help us do the works of the Lord. Él nos envía al Espíritu Santo como nuestro maestro. He sends the Holy Spirit as our teacher. Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, James says, he who lacks wisdom, pídale a Dios, ask God, porque Él nos la dará Because- rica y abundantemente because he giveth to us y abundantly sin reproche. and without reproach. Y Él nos da esa sabiduría And he gives us that wisdom por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha de enseñar todas las cosas. The word says that the Holy Spirit is to teach us all things. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. And the Holy Spirit is our consoler. Es quien camina con nosotros en cada momento difícil de nuestras vidas. He's the one that walks with us in all the difficult trials that we have in our Es life. quien nos ayuda a perseverar. He's the one who helps us persevere. Es quien nos llena de su resiliencia. He's the one who fills us up with his resilience. Fue quien caminó juntamente con Jesús hasta la cruz del It Calvario was the one that walked with Jesus all the way to the cross of Calvary para traernos salvación, to bring us salvation, redención y justificación. redemption, and justification. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen to that? Aleluya, aleluya. Hallelujah. El Espíritu Santo The Holy Spirit es quien nos va a ayudar a trabajar la voluntad del Padre aquí en la tierra. is the one that's going to help us to carry out the will of the Father here on earth. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el Padre enviaba el Espíritu Santo sobre un profeta, the Father was sent the Holy Spirit over a prophet, sobre un gobernante o un rey, over a governor or a king, o sobre alguien en específico para que dirigiera al pueblo. or a specific person so that they can guide the people. Pero en el nuevo pacto But in the new covenant, lo envía sobre toda persona he sends the Holy Spirit over every person que reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. that recognizes the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Mira lo que dice Juan 14, 21. Look what John 14:21 says. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Aleluya. Hallelujah. Amada iglesia, concluyo con esto. Beloved church, I conclude with this. Si queremos ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ser manifestado en nuestras vidas, If we want to see the Father, the Son, and the Holy Spirit manifest in our life, debemos de guardar los mandamientos we should keep his commandments. de nuestro Señor Jesucristo. We should keep the commandments of the Lord Jesus Christ. Debemos de alinearnos a su llamado y su misión. We should align to his calling and to his mission. Su llamado, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. His calling, come to me and I will make you fishers of men. Como hijos de Dios y colaboradores
del reino de Dios, as children of God and collaborators of the kingdom of heaven. nuestra prioridad debe ser ganar almas para Cristo. Our priority should be to win souls for Christ. No debería ser llenarnos de conocimiento y engordar espiritualmente. It should not be for us to gain a lot of knowledge and get fat in spirit. La Biblia nos exhorta a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. The Bible tells us that we should give by grace what we have received by grace. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. Grace means it's a gift that we do not deserve. Dios nos salvó en Cristo Jesús por su amor y por su misericordia. God saved us through Christ Jesus, through His mercy Por lo and que His en love. agradecimiento a eso nos debemos de alinear a su misión. Which we, being grateful, we should then align to His vision. Cuando hablamos de su misión, When we talk about His mission, hablamos de la comisión que Jesús le dio a la iglesia. we're talking about the commission that Jesus gave to His church. Marcos 16, 15 y 18 dice, y id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And in 15 it says, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will follow those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak with new tongues. Tomarán en las manos serpientes. They will take up serpents. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will lay hands on the sick and they will recover. Amados hermanos, lo primero que debemos de hacer es Beloved brethren, the first thing that we should do is alinearnos con su llamado, we should align to His calling con su misión with His mission y creer lo que And- el Señor nos ha dicho. and believe what the Lord has said. Toda promesa del Señor se activa Every promise of the Lord is activated con el creer. with believing. Si le creemos a Dios, If we believe God, Él se mueve a nuestro favor. He moves in our Si favor. nos alineamos a las promesas de Dios If we align to the promise of God y comenzamos a caminar en lo que Él nos dice en su palabra, and we start to walk in what He says in His word, vamos a comenzar a ver la gloria de Dios we're going to start to see the glory of God en nuestras vidas y a través de ellas. in our life and through our life. Aleluya. Hallelujah. Es por eso por lo que debemos de estar conscientes de varias cosas. That's why we should be conscious in various things. La primera de ellas, para ser pescadores de hombres, The first is that to be fishers of men es que debemos de tener el entendimiento is that we should have the understanding de que el hombre en sí solo es pecador. that man on his own is a sinner. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ecclesiastes says, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. Otra de las cosas que debemos de tener entendimiento Another thing that we should have understanding is es la obra redentora de Cristo. to have the redeeming works of Christ. Y nosotros somos los llamados And we are the ones that are called a expresar esa obra redentora aquí en la tierra. to express that redeeming works here on earth. El mero hecho de que sepamos que la obra redentora de Jesús fue consumada en la cruz del Calvario, The mere fact that the redeeming works of Jesus was accomplished here on earth nos implica la responsabilidad de compartirla. it implies the responsibility for us to share it. Debemos dejarle saber al mundo que en Cristo hay perdón y liberación de toda culpa. We should let the world know that there is forgiveness and there is freedom or liberation from all guilt. En una ocasión un hombre pasó 5 años de su vida en la cárcel por un delito que él no cometió. There was a man who
spends 5 years of his life in prison for a crime that he did not commit. Después un amigo suyo en su lecho de muerte, Then a friend of his while he was dying, temeroso de encontrarse con Dios, feared from meeting God, confiesa ser el culpable de los hechos que mantenían a su amigo preso por 5 años. he confessed that he was the reason why his best friend was in jail for 5 years. Por 5 años, For 5 years, este amigo también era culpable de esconder la verdad this friend was guilty of hiding the truth que podía haber libertado de la prisión a su amigo. that could have freed his best friend from prison. Un amigo que él sabía que era inocente. A friend that he knew that was innocent. Sin embargo, él no era más culpable que el creyente However, he wasn't more guilty than the believer que permanece en silencio cuando conoce la verdad del Evangelio. that remains in silence even though that they know the truth of the gospel. Que sabe que en su interior hay libertad de las manos del diablo y del pecado. That they know that there is freedom from the hands of Satan and of sin. Amada iglesia, Beloved church, nosotros tenemos el mensaje we have the message de poder, of power, el mensaje de transformación, the message of el transformation, mensaje de liberación. the message of liberation. Tenemos que ser capaces We have to be able de compartir el Evangelio de Dios. to share the gospel of the Lord. Y es por eso And that is why que debemos de tener entendimiento de la importancia that we should have the understanding of the importance que es caminar en el temor de Jehová. that is to walk in the fear of the Lord. Segunda de Corintios 5:11 2 Corinthians 5:11. nos dice, conociendo que pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and I also trust are well known in your conscience. Amados, a nosotros se nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Beloved brethren, it was given to us the ministry of reconciliation. Debemos de caminar en el temor del Señor. We should walk in the fear of God. El temor del Señor era lo que invadía el corazón de los creyentes And the fear of God is what invades the hearts of the believers a recordar la ira de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra. to remember the wrath that God had against Sodom and Gomorrah. Ellos vivían conscientes They lived conscious lo que Dios había hecho en el pasado. of what God had done already in the past. Esa es la importancia de entender que Dios es amor, This is the importance of knowing that God is love. pero cuando se aira por causa del pecado But es fuego consumidor. But when he gets when he goes into the wrath mode, it is a consuming fire. Otra de las historias que debemos recordar Another story that we should remember es la del diluvio en los tiempos de Noé. is in the times of Noah. Tenemos que caminar en el temor de Jehová. We have to walk in the fear of El God. temor de Jehová obraba en Pablo llevándole a salir en busca The fear of God was operating in Paul, and that's why he seeked. de los perdidos. He seeked the lost. Pongámonos de pies. Let's rise. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Te pedimos, Señor, que We ask you, Lord, tú permitas que esta palabra caiga en terreno fértil. that you allow this word to fall on fertile ground. Que esta palabra nos mueva That this word moves us a entender to understand a qué tú nos has llamado. to what you have called us. Ser pescadores de hombres. Be fisher of men. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, danos convicción give us conviction de que tú nos has llamado a cumplir con una tarea that you have called us to fulfill a task, y es compartir tu evangelio. and it is to share the gospel.
es llevar el ministerio de la reconciliación. is to take the ministry of reconciliation. Que tú nos has encomendado That you have commanded us a cumplir con una comisión to fulfill a commission. y predicar el evangelio a toda criatura. Go and preach the gospel to all nations, all